Saludos tripulación y bienvenidos a un episodio algo especial, ya que el equipo de Crytivo me ha invitado a su campaña de Kickstarter de Undercat. Este juego está siendo desarrollado por Sparky Tail Games, un equipo de Rusia que consta de 4 personas. Y bueno, en este video revisaremos la demo de este juego. Undercat es un juego de plataformas no lineal. Cuenta con un modo historia que se puede jugar hasta 2 jugadores y también tiene un modo PvP. Así que vamos a probar la demo. Hace 100 años el Consejo de Animales fue creado y por 100 años los animales vivieron de manera pacífica. Una ciudadela donde todos los animales tenían los mismos derechos, hasta que los gatos entraron en modo raza suprema y tiraron unos Zeppelin malignos y gatos gigantes. La cosa es que dieron un literal golpe de estado. Ciertos animales logran escapar gracias a un querido topo que los ayuda. Animales como este perro con la bufanda azul. Debe ser importante. Los gatos capturaron la ciudadela, le pusieron collares a los demás y los esclavizaron, y quienes desobedecieran fueron enviados a un pueblo tras las murallas, el Barrio Bajo. Allí nació la resistencia. Vaya, así que nos pusimos Attack on Titan. En este adorable juego pixel art controlarás a Chips, quien dice que nos encontramos 20 años luego del golpe. Por lo tanto, ¿estará vivo el perro de la bufanda? Vaya, esperemos que esté bien. Su primera misión es juntarse con la Resistencia que, tiene conejitos. Resistencia aprobada. La Resistencia está preparada para infiltrarse en la ciudadela, pero necesitan energoliths para darle energía a su taladro. Por lo tanto, es el trabajo de Chips ir en busca de estos. Tenemos un mapa del mundo al estilo Super Mario World, donde podemos ir a las distintas etapas del juego. Al seleccionar una misión, el coronel, quien habla como un canadiense cualquiera, te muestra los objetivos de esta y algunos tips sobre la etapa. Al agacharse, Chips puede ponerse en sus 4 patas para concentrarse y olfatear a su alrededor los siguientes objetivos, y hasta algunos secretos indicados por los colores de los olores que percibe. Pero curiosamente parece que Chips no conoce el olor de las minas explosivas. Chips puede cargar una genkidama o ponerse muy contento cuando alza sus brazos en el aire. No le encontré un uso a esta mecánica, pero por lo menos en el multijugador pudimos tomar un atajo. A todo esto, ¿cómo se llama el otro perro? Ok, entonces Chips, supongo. Querido Chips, dígame Chips, llegó la hora de saludar al sol. Chips puede tomar cosas y agitarlas para obtener monedas y a veces hasta corazones, los que son tu vida. También puedes tomar a un gato y robarle de su billetera y luego lanzarlo a 3 metros de altura. Fascinante, ¿no? Pero descuiden, los enemigos no mueren. Supongo que nuestros rebeldes son pacíficos. Además de tomar cosas, también puedes esconderte tanto en arbustos como en una caja y puedes moverte en ella. Todo lo que tomes puede ser lanzado a tus enemigos, hasta los propios enemigos. También puedes apilar cajas para subirte encima de ellas y usarlas de escalera o de plataforma para llegar a otros lugares. Las monedas que consigas pueden usarse en la base para comprarle objetos a una rata. Ahora, no soy muy fan de que la vida extra sea representada por un botiquín, el cual a primera vista solo parece una caja. No tiene ningún corazón dibujado y la cruz blanca es algo difícil de notar a primera vista. Y los otros 2 ítems, pues los usé solamente en el modo multijugador, ya que de uno solo ni siquiera recordé que había más cosas que comprar. Este juego también cuenta con peleas contra jefes gigantes. Aunque, bueno, la pelea no es nada del otro mundo. Es verdad que me costó averiguar exactamente qué debía hacer, pero con el poder de mi olfato me fijé que había que hacer algo con estos pedazos de vidrio y pan comido. Además, al jugar esto en multiplayer, el gato entró en pánico. Llegamos a la siguiente base de operaciones y el pobre venado ya se gastó todo su dinero en los arcade, y es en estas instancias donde puedes hablar un poco con los personajes. Por ejemplo, como este zorro nos dice que los malvados gatos obligan a los animales a trabajar en fábricas y minas a cambio de casa y comida. ¿Pero es eso vida? Ok, entiendo, Gato Master Race y referencia a la esclavitud. ¿Qué me dices tú, coronel? Mira cómo los hacen usar collares como esclavos. Vaya, este juego es tan sutil como un ladrillo. Como el juego aún está en beta, nos topamos con los pensamientos de Chips en su lengua natal. Espero que no esté diciendo nada que demonetice el canal. Y porque me encanta chisear las cosas, no me interesa que esta sea la peor manera de pasar este pasillo, es la manera más lolane. La siguiente y última misión de la demo es infiltrar la base enemiga, llegar a la torre de radio y plantar explosivos.
Ok, quizá los perros no son tan pacíficos. Esta debe ser mi etapa favorita de la demo y en donde veo más potencial. Para infiltrar la base enemiga de la manera más eficiente deberás esconderte y evitar todos los rayos láseres y otras trampas que se encuentren en esta. También puedes pasar primero por distintas salas secretas para desactivar dichas trampas. Pero no es la única manera de infiltrarse, también puedes ir a lo bestia y alertar a todos los enemigos, lo cual hace que la misión sea más difícil pero no imposible. El PvP o jugador contra jugador tiene varios modos como una guerra con bombas o marcar territorio, pero para ser honesta lo que más disfruté fue el modo historia cooperativo. Esta llave es para acá. Ven, te llevo hacia la llave. Mira, pone la llave ahí. Este es un juego que aún está en sus etapas de desarrollo y han lanzado un Kickstarter para poder desarrollar el juego completo para Nintendo Switch, PC, Xbox y PlayStation 4. Si te gustó lo que viste y te interesa ayudar a Sparky Tail Games a financiar este proyecto, por favor usa el link en la descripción, ya que así también estarías ayudando a mi canal. Además, en su página de Kickstarter están las instrucciones para que tú también puedas probar la demo por ti mismo. Dependiendo de cuánto puedas donar, te puedes llevar distintas recompensas, desde aparecer en los créditos hasta acceder a la beta y alfa del juego, conseguir el libro de arte digital, el soundtrack y mucho más. El link de Kickstarter se encuentra en la descripción. Muchas gracias por quedarse hasta el final y nos vemos. El Mish. Ya, muchas gracias, Mish. Tome. Haken Rokan Sakrokin. Ichile. Adeptropita ne Omok. Akiabak Beka. Etniaboka. No sé lo que dice.